Hola a todos y a todas y bienvenidos a otra clase. La clase del día de hoy vamos a hablar de la entrevista. ¿Qué es la entrevista y cuáles son las partes que van conformando la entrevista? Ya lo mencionaba en la clase anterior que la entrevista es importante porque ayuda a recabar información. Entonces, la entrevista en terapia familiar no se reduce únicamente a obtener la información general. Con información general me refiero a nombres, apellidos, edades, ocupaciones, domicilios, a lo mejor situaciones médicas, enfermedades médicas. No se reduce solamente a eso. Esa información es importante, sí, pero va más allá. Cuando se habla de entrevista en terapia familiar es obtener la información que ya les mencioné, los datos generales, pero también se trata de obtener la información de uno. ¿Cuál es la situación o el motivo de consulta? El paciente identificado, la sintomatología eh, que se está viviendo en la familia o en el paciente o en la pareja y toda la pauta de interacción y de comunicación que va sosteniendo la sintomatología del paciente identificado para poder saber cómo intervenir y cómo generar los cambios de tipo 2. Recordemos que esa es la constante en la terapia familiar, obtener información, ver cómo son las pautas de interacción, las pautas de comunicación, de retroalimentación, y una vez que sepamos todo eso, sabremos cómo intervenir, qué decir, qué hacer, qué no hacer, para poder generar cambios de tipo 2. Ahora, hay variables de la entrevista según las escuelas de terapia familiar, pero las escuelas que diría yo que son más rígidas en cuanto a la entrevista, van dividiendo la entrevista en algunos segmentos muy claros. El primer segmento es el primer contacto o el contacto telefónico. El contacto telefónico, vaya, se entiende que hace 30, 40 años donde no existían celulares, donde no existía internet o estaba en sus comienzos, eh, todos los contactos eran a través de llamada tal cual. Entonces, lo que se hace o lo que se espera en esta primera etapa para el terapeuta familiar es que recabe la mayor información posible de la situación, que la persona que llame, sea quien sea, pueda proporcionar la información de por qué está buscando la terapia familiar, cuáles son los miembros de la familia, quiénes están viendo afectados por esta situación, y entonces el terapeuta a partir de eso puede evaluar y puede decidir quiénes son los miembros que necesitan ir a terapia. A lo mejor en otro tipo de enfoques la persona marca y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir contigo por X o Y situación, o a lo mejor ni siquiera lo dicen y el terapeuta simplemente les da una cita ya. En terapia familiar, el terapeuta va a preguntarles por qué quieren ir, cuál es la situación, cuáles son los miembros, y una vez que sepa todo eso les va a decir a cuántos miembros y a cuáles miembros esperan en la primera sesión de terapia familiar. Eh, entonces, eso es lo que se espera o lo que se hace en la primera etapa, que es la del contacto telefónico. Yo ahí podría algunas acotaciones en cuanto a que creo que tal vez algunos de ustedes o han escuchado de otros colegas que, por ejemplo, reciben peticiones de terapia familiar para atender tal vez niños o adolescentes. Y muchas veces los padres lo que piden es que, bueno, queremos hacer una sesión de terapia familiar, pero lo que queremos es que tú trabajes con el niño o que tú trabajes con el adolescente. Y entonces nosotros te esperamos afuera o lo recogemos. Si es así, yo les diría que le hagan énfasis a los padres desde el inicio que si ustedes no son terapeutas infantiles o no atienden adolescentes de manera individual, vaya, ya sea porque tienen una especialidad o se han formado en eso tal cual, le hagan énfasis en que ellos también tienen que estar en la primera sesión, que también tienen que entrar por lo menos a la primera o a la segunda sesión también, para que ustedes puedan evaluar cuál es la situación a nivel familiar, porque muchos padres se les hace muy fácil llegar y dejar a sus hijos y decir, bueno, él es el problema o ella es la del problema, entonces eh, casi arréglalos y venimos por ellos después. Entonces no, tengan muy presente que
es importante decirles y saber decidir cuáles son los miembros que son necesarios tener en la terapia familiar. También puede pasar que les marque a alguien, que a lo mejor es para un proceso individual, y quieran sacar la cita por alguien más. Hay personas que sí marcan o mandan en estos tiempos mensaje de WhatsApp o de texto diciendo, bueno, yo quiero una terapia para mí, cuando tienes espacios, es esta situación, lo que sea. Pero hay personas que dicen, no, es que llamo para que atiendas a mi papá, o para que atiendas a mi mamá, para que atiendas a mi hijo, a mi hija. Eh, entonces, ahí yo les diría que tengan mucho cuidado. Siempre es importante que la persona que va a recibir la atención o que va a llegar a consulta sea la persona que haga la llamada o que haga el pedido de ayuda. Muchos subestiman esta parte, pero el hecho de que una persona sea la que se acerque y asuma la responsabilidad de pedir ayuda es la primera parte para poder recibirla de verdad. Si a lo mejor es el padre el que hace la cita por sus hijos, creo que eso ya dice mucho de la situación. Creo que de bote pronto, como se dice, podemos identificar que el hijo, sea de la edad que sea, pues no está asumiendo su responsabilidad, y que el padre lo sigue tratando como un hijo o como una hija pequeña donde está dando la cara por ellos, en lugar de permitir que sean ellos los que enfrenten la situación. Y parte de la terapia es enfrentar la situación. Y si no lo puedan hacer desde un inicio, no enfrentan el hecho de pedir ayuda, entonces el proceso terapéutico simplemente no puede iniciar. Ahora, yo sé que a muchos de ustedes esta parte les genera escozor o no están de acuerdo, porque vamos a ser honestos, muchos están iniciando, o aunque no estén iniciando, tal vez tienen muchas dificultades para tener pacientes, y entonces reciben pacientes con mucho gusto, pero tampoco distinguen cuando en realidad pueden recibir un paciente o no. Eh, Muchos colegas a lo mejor no tienen los pacientes que desearían tener, o no tienen los ingresos que desearían tener, entonces el hecho de que les pidan una cita para otra persona pues los estimula mucho en esa parte, pero éticamente no es lo mejor que pueden hacer, al contrario. Lo que estarían haciendo es reforzar el hecho de que la persona no está haciendo su solicitud, su demanda de ayuda, y están solapando que alguien más lo haga. Entonces, desde ahí no están ayudando. A lo que voy con todo esto es que desde el primer contacto el terapeuta ya puede hacer intervención, y más que eso, le toca empezar a hacer intervención. Por eso es importante que el terapeuta vaya poniendo límites y vaya marcando pautas. Desde ahí se pueden marcar pautas de intervención o pautas distintas. Hay muchos colegas que dicen que tienes que esperar hasta la segunda, tercera entrevista o sesión para poder hacer una intervención, pero no es así. Muchas veces puedes hacer la intervención desde el primer contacto, desde el primer mensaje, y eso ya empieza a generar un impacto, empieza a generar un movimiento en las personas, que eso es lo verdaderamente importante. Entonces, en cuanto al primer contacto, tengan mucho cuidado con eso. Si evalúen si es una terapia familiar de pareja, si tiene que ir toda la familia o tienen que ir ciertos miembros, o si tiene que ir la pareja tal cual o solamente un miembro. Pero en lo individual siempre tengan presente que la persona que pide la ayuda es la que va. Si no les pide ayuda, entonces no lo reciban, aunque ustedes se saquen de onda, aunque las personas se enojen, es mejor así. Se los digo por experiencia, a mí me ha pasado muchas veces que me busca el padre o la madre y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero una terapia para mi hijo, para mi hija. Y cuando les pregunto la edad me dicen, no, pues ya tiene 18, ya tiene 20 años. Y les digo, bueno, como ya es mayor de edad, déle mi número por favor, y que él mismo me busque, o que ella misma me busque o me marque. No, pero nos pusimos de acuerdo en que él va a ir, pero yo soy el que va a estar a cargo de las citas. Pues no, o sea, no va a ser así. Si él va a venir a consulta, entonces que él se haga responsable de su consulta. No, pero pues es que nos pusimos de acuerdo. Bueno, si no va a ser así, entonces pues no le puedo dar la cita. Hasta que él me busque, le dé la cita a él. Y sí se enojan muchos al recibir ese tipo de respuestas, pero también ya les estás marcando una pauta de que no vas a seguir repitiendo esa situación donde vas a contribuir a la irresponsabilidad del hijo o de la hija. Entonces, tengan presente esa parte. Otra parte, o otro de los apartados de
de la entrevista o de la primera entrevista en terapia familiar es la precesión. Yo a este punto nunca lo he entendido, no veo el motivo de esto. La precesión es como una sesión cero, por así decirlo, donde se cita a la familia y solamente se obtiene información sin actuar, sin decir nada, pero pues el simple hecho de que vayan y te den información y tú les entrevistes, pues ya es una sesión tal cual, ya es una entrevista, ya el simple hecho de que estés ahí presente y escuches o preguntes cosas, pues ya es una forma de ir actuando, de ir interviniendo. Entonces, eso de la precesión más bien creo que es como una, pues es una mafufada, no encuentro otra palabra para decirlo porque se me hace algo muy absurdo, se me hace algo que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Eh, pues desde la primera sesión que lleguen, pues puedes intervenir, puedes preguntar, puedes decir. Entonces, pues precesión, primera sesión en realidad es lo mismo, va de la mano. Eh, Otro de los apartados de la entrevista son las pausas. Con pausas se pueden referir a dos o a tres situaciones específicas. Las pausas pueden ser literalmente que el terapeuta diga, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa, vamos a detener la entrevista en estos momentos por cualquier situación, porque a lo mejor nota que se pelean demasiado o porque a lo mejor nadie habla o no quiere hablar, y entonces considera pertinente hacer una interrupción para que a lo mejor eh, las personas piensen en esto que le acabas de decir y cambie algo en esta situación. También se puede hacer una pausa en el hecho de que a lo mejor el terapeuta decide no hablar o no preguntar y entonces permite que la familia hable, interactúe. Y otro tercer conjunto de situaciones con respecto a la pausa es que a lo mejor cuando la persona o la familia o la pareja está hablando, diciendo algo, está sucediendo algo, el terapeuta de manera muy concisa puntúa esa situación de se dan cuenta o acaban de escuchar esto que acaba de decir fulanito, o se dan cuenta de esto que acaba de suceder entre ustedes, para hacer un corte, por así decirlo, y entonces la familia puede poner atención a toda esa situación. Eh, el primer tipo de pausa, no estoy seguro qué tan pertinente sea usarlo, porque creo que eso habla más bien de la resistencia del terapeuta a enfrentar la situación que está ocurriendo, ya sea que se están peleando demasiado o están callados. Si tú no enfrentas esa situación, la familia tampoco lo va a hacer, entonces no creo pertinente hacer ese tipo de pausa. Las otras dos pausas creo que ya sirven más como una intervención y creo que pueden ser necesarias, además son necesarias, dependiendo de qué es lo que vayas escuchando, dependiendo de cómo vayas notando que vaya interactuando la familia. Entonces, ese tipo de pausas sí son importantes. Ahora, en la intervención, en terapia familiar, todos estos apartados que les voy diciendo, de cierta forma van teniendo tiempos, como que hay una estructura en terapia familiar de que primero es la entrevista telefónica, entonces luego es la precesión y luego en la primera entrevista, una sesión formal en la primera, primero se escucha, se obtiene información, se hacen las preguntas. Las preguntas pueden ser, eh, ¿qué es lo que los trae por aquí? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo interactúan todos con esta situación? Cuando fulanito, fulanita hace esto, ¿qué es lo que hace perenganito, perenganita con esta situación? Eh, ¿Cómo va afectando a todos los miembros de la familia? Preguntas de ese estilo que van enfocadas a recabar información. Y entonces se tiene de cierta forma pautado que toda esta recapitulación de información puede durar entre 30 a 45 minutos, tomando en cuenta que las sesiones duran una hora, 55 minutos. Y se espera que en, en los últimos 10, 5 minutos de sesión, tal vez del minuto 40 al 50 o del 45 al 55, no sé, dependiendo, el terapeuta tenga cierto tiempo para hacer una intervención. La intervención se va a hacer en función de lo que el terapeuta haya escuchado durante toda la recabación de la información. Ahora, ya les decía que algunas escuelas
le piden al terapeuta no intervenir en la primera sesión, sino que simplemente vaya recabando información. Y estas escuelas lo que sugieren como intervención en la primera entrevista es hacer una recapitulación o hacer el diagnóstico familiar, que de cierta forma ya va a tener un impacto. Con diagnóstico familiar nos referimos no al diagnóstico que se hace con DSM-5 o con CIE-10 o con manuales de diagnóstico de intervención, sino hacer una recapitulación de la sesión para decirles, ok, entonces de todo lo que he escuchado entiendo que vienen por esta situación, pasa esto, los afecta de esta forma, entonces la situación es tal, y eso de cierta forma va dejando lo que ya habíamos visto en otras clases, objetivos y metas terapéuticas claras, concisas, de hacia dónde dirigir el proceso. Entonces el terapeuta en esta primera sesión interviene dejando de manera clara cuáles son las metas y cuáles son los objetivos terapéuticos a seguir. Y muchas veces cuando las familias o los pacientes tienen eso claro, ya van teniendo en cuenta hacia dónde dirigir sus esfuerzos y hacia dónde dirigir el proceso terapéutico. Cuando pasamos de la primera entrevista o de la primera sesión, en las siguientes sesiones se espera que ya en el punto o en el momento, el tiempo donde se va a dar la intervención, que es en los últimos minutos de la sesión, el terapeuta ya con toda la información que ha ido recabando sesión tras sesión, empieza a hacer intervenciones concretas sobre el cambio tipo 2, que ya vaya más allá del diagnóstico y entonces utilice metáforas, utilice analogías, utilice tareas, utilice a lo mejor algún tipo de dinámica o ejercicio en el consultorio, algún cambio de lugar, que utilice directrices, que utilice cualquier tipo de intervención que haya aprendido para empezar a generar cambios de tipo 2. Y entonces en esos 5 o 10 minutos es cuando el terapeuta va a hacer o va a implementar la intervención y va a cerrar la sesión y a esperar a la próxima sesión para checar si hicieron o no la tarea, si utilizó otro tipo de estrategias, ver cuál fue el impacto y entonces ir evaluando qué tanto sus intervenciones son efectivas y también qué tanto la familia va teniendo la capacidad de generar cambios y cuál es su grado de flexibilidad, que es lo que mencionábamos en la clase anterior. Entonces, la parte de la intervención no solamente se queda dentro del consultorio o dentro de la sesión, también en terapia familiar se incentiva o se motiva a que el terapeuta, lejos de la intervención, lejos de la sesión, en su propio espacio, en su propio tiempo libre, vaya pensando, vaya evaluando qué tipo de intervenciones ha usado con las familias que tiene, si han sido efectivas o no, y de cierta forma vaya redirigiendo sus esfuerzos hacia intervenciones que pueden ser realmente efectivas. Y si no lo hace de manera individual, buscar colegas o buscar un grupo de supervisión donde en conjunto puedan diseñar estas intervenciones que sean realmente efectivas. Entonces, por el momento vamos a dejar la clase hasta aquí, lo iremos retomando en la última clase, de hecho ya sería la penúltima clase, ya estamos a punto de acabar el curso, entonces por el momento dejamos la clase aquí y en la siguiente vamos a retomar los últimos apartados de la entrevista. Entonces, ya saben, si tienen dudas me van diciendo y hasta la próxima.